Bien, buenos días. Vamos a tomar ahora el tema de la integración utilizando la regla de la cadena o la regla de la cadena para la integración. Esta es una de las fórmulas, a mi parecer, de las fórmulas más importantes de todo el curso de cálculo integral. Así como en su momento fue la regla de la cadena para el cálculo diferencial, aquí también esta fórmula creo que es fundamental. Entonces, primero vamos a tratar de entender de manera sencilla, no me voy a meter al asunto de la demostración de la fórmula o de cómo se llegó a la fórmula, simplemente me voy a tratar de enfocar en ayudarles a que comprendan cuál es la forma que tiene y reconociendo la forma, saber qué hacer en este caso. Entonces, les voy a compartir eh, esta pantalla para que ustedes puedan ver lo que dice esta regla. Miren, se le llama regla de la cadena o también algunos autores le llaman integración por cambio de variable, aunque más adelante vamos a ver que hay otros cambios de variable que vamos a poder hacer dentro de las técnicas de integración, pero por lo pronto a esto que estamos haciendo aquí en este método también se le llama cambio de variable. Fíjense bien, nosotros vimos, antes de llegar a este momento, vimos unas fórmulas básicas y dentro de las fórmulas básicas vimos una que era la integral, la voy a escribir aquí abajo, de x a la n diferencial de x. Y vimos que esta integral era igual a x a la n más 1 entre n más 1. Así de sencillo. Y son los ejercicios que estuvimos practicando en el primer tema. Si ustedes ven ahí las fórmulas una junto a la otra, ustedes pueden darse cuenta que son muy semejantes. Básicamente tenemos una base elevada a una potencia y multiplicada por el diferencial de la base. La limitante que tiene la fórmula que está abajo es que es única y exclusivamente útil cuando la base es x, es decir, solo cuando tienes x elevada a una potencia, esa fórmula es útil. Si yo tuviera una base, por ejemplo, si esto fuera 2x, así de sencillo, ya esa fórmula sería inútil porque no tenemos nosotros una derivada completa. Entonces, fíjense bien, aquí arriba dice B. ¿Qué es B? Esta que puse en color azul es la base. Identifiqué en color los tres elementos y fundamentales aquí. La base es uno, la potencia es otro y el diferencial o la derivada de la base es el que está en rojo. Esos tres elementos componen la forma que yo quiero que ustedes aprendan a reconocer. Básicamente tienes que reconocer una base que está elevada a cualquier potencia n, no importa si es entera, negativa o fraccionaria, y tienes un producto ahí multiplicando, un factor multiplicando, que es la derivada de la base. Entonces tienes que tener una base, su potencia y su derivada. En realidad con la potencia no haces nada, salvo al final, a la hora de integrar, sumarle 1 y dividir entre ella. Entonces no la operas, no haces nada más que cuando ya vas a integrar. Lo que sí tienes que reconocer es cuál es la base B y cuál es la derivada de B. Eso sí es fundamental. Entonces, repito, si esta fórmula es parecida a esta, ¿para qué tener dos? Pues bueno, vamos a ver un primer ejemplo y para que me comprendan mejor, les voy a poner el primer ejemplo ahí a la vista. Fíjense, ahí tenemos nosotros una integral que dice integral de 2x más 1 a la 10, a la décima potencia.
Si nosotros quisiéramos usar uno de los métodos que vimos en las clases anteriores, yo tendría que desarrollar ese binomio a la 10 y separar en integrales. Yo tendría 11 integrales y cada una de ellas resolverla por las fórmulas básicas. Desarrollar esa potencia a la 10 puede ser posible, aunque a veces no es muy práctico. Y si esa potencia fuera, por ejemplo, una raíz, si yo tuviera la base elevada a la 1/2, pues entonces ya ni siquiera sería posible desarrollar la potencia y separar integrales. Entonces este método que vamos a ver cumple esa función, cumple la función de cambiar esta forma a una forma simple que se parezca mucho a la integral fundamental que ya conocemos y que me permite integrar directamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, como les dije hace ratito, ahí está la fórmula arriba, cuál es la base y cuál es la derivada de la base. La base es todo aquello que está elevado a la potencia. En este caso, la base es 2x más 1. Aquí la señalé en color azul para que la puedan comparar. 2x más 1. La potencia es el número al que está elevada la base. Y aquí esta es la derivada o el diferencial de la base. Entonces, primero vamos a declarar cuál es B. Voy a subir el procedimiento, que ya lo teníamos hecho. Espero que no los confunda que ya esté hecho, pero vamos a ver. Entonces, ahí tenemos nosotros B. B es la base, 2x más 1. Inmediatamente después vamos a derivar para saber cuánto vale su diferencial. Derivamos en ambos lados. Esto es como una ecuación. De hecho, es una ecuación donde dice que B es 2x más 1 y voy a derivar en ambos lados de la ecuación. Vamos a dejar indicados los diferenciales. Entonces, del lado izquierdo yo voy a tener que el diferencial de B es la derivada de 2x, que es 2, y el diferencial de x lo dejamos indicado. Entonces, yo voy a tener que, derivando a los dos lados, la derivada de B, es diferencial de B, es igual a 2 veces el diferencial de x. Y la derivada de 1 es 0. Es constante, por eso no aparece aquí. Como yo aquí en la expresión original no tengo 2 de x, solo tengo dx, entonces necesito saber cuánto vale el diferencial de x, aislado, despejado, de tal manera que este 2 que está aquí, yo necesito despejarlo. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a dividir todo por 2 y vamos a tener el lado izquierdo y el lado derecho dividido por 2, entonces voy a tener diferencial de b entre 2 y es igual al diferencial de x. Entonces sí, esta integral que está aquí, yo la puedo transformar en una nueva integral que en vez de tener 2x más 1, va a tener como base la nueva variable que es b. Entonces es lo que hacemos aquí. Voy a escribirlo de esta manera. Entonces aquí vamos a tener igual a, disculpas, vamos a tener aquí. Esta es la integral. Voy a saltarme unos pasos para que no se confundan mucho. Entonces vamos a ver. Tenemos aquí que voy a cambiar la variable. Entonces, nuestra base, voy a poner aquí ahí está. Y vamos a poner integral de la base 2x más 1 ahora se va a llamar b. De tal manera que si cambiamos 2x más 1 por b, vamos a tener b. La potencia es el número al que está elevada la base. Ese sigue siendo la misma, es constante. Entonces cambiamos de variable, pero la constante no, sigue siendo b a la 10. Y
en vez de dx, vamos a tener db entre 2. Entonces, si ustedes se fijan, aquí, el diferencial de x equivale al diferencial de b dividido por 2 o a la mitad del diferencial de b, como ustedes lo quieran ver. Entonces, yo tengo b a la 10 por db entre 2. Como vimos anteriormente, las constantes pueden ser expresadas como coeficientes fuera de la integral. Entonces voy a poner el 1/2 aquí. Vamos a quitar un poquito de ruido. Y vamos a dejar única y exclusivamente la parte que tiene a la variable de integración y a su diferencial. Entonces, ahora tenemos esta integral, 1/2 de la integral de b a la 10 por db. Si ustedes se fijan y comparan la primera integral, la integral original, la que está en colores, contra esta integral, pues básicamente lo que hicimos fue simplificar, por medio del cambio de variable, simplificar la base, para que se vea simplemente como b a la n por db. O sea, ahora se parece mucho a esta fórmula que está aquí. Entonces, según esa fórmula, pues yo ya puedo integrar aquí, esta es una integral directa, integral de b a la 10, y directamente vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a escribir aquí 1/2 y aquí vamos a poner ya el resultado de la integral. El símbolo integral ya no se pone porque nosotros ahora ya integramos. Entonces, efectivamente, vamos a integrar y la integral de x de b a la 10, perdón, es b a la 10 más 1 entre 10 más 1. Así. Ya integramos. Entonces, la integral está resuelta. Vamos a simplificar un poco, nada más. Vamos a simplificarla y vamos a escribir, tenemos un problema aquí porque la solución la presentamos en términos de la variable b, pero nosotros tenemos un problema planteado originalmente en términos de la variable x. Entonces, digamos que hicimos una traducción a una nueva variable para simplificar la forma. Ya la resolvimos en esa forma simplificada. Ahora tenemos que regresar a la variable original. Bueno, simplemente lo que hacemos aquí es volver a escribir el resultado, pero ahora lo vamos a escribir en términos de la variable original. 1/2 por 1/11, pues viene siendo 1 entre 22. O un 22avo, si me permiten la expresión. Y tenemos b a la 11. Pero b, en términos de la variable original, es 2x más 1. 2x más 1 es la variable original a la 11. Más c. Y esto que tenemos aquí ya es el resultado final del problema. Recapitulando lo que hicimos, voy a tratar de darle rápido una revisión a lo que hicimos. Recapitulando, nosotros tenemos originalmente un problema que nos presentaba el reto de tener una base que no era exclusivamente x, elevada a una potencia que no queríamos o no quisimos desarrollar para separar en integrales. Entonces lo queríamos integrar tal cual como estaba. Entonces ameritó hacer un cambio de variable. La base, que es una expresión compuesta de x, la tratamos de expresar como una variable simple. Le vamos a llamar b. Usualmente usamos las últimas letras del alfabeto, b, w, z, para hacer estos cambios de variable. Vamos a ver luego problemas en los que vamos a tener que hacer hasta 2 o hasta 3 cambios de variable. Entonces b es 2x más 1.
Luego derivamos b, porque tenemos que tener aquí multiplicando el diferencial o la derivada de b. La derivada de 2x es 2 por el diferencial de x. Vamos a dejar indicados los diferenciales. Y tenemos que despejar el diferencial de x porque aquí arriba está solo. Entonces hay que dividir todo por 2. Y nos quedó así. El diferencial de x es la mitad del diferencial de b. O si ustedes quieren verlo así, la derivada de x es la mitad de la derivada de b. Pues me voy a la integral original y la voy a cambiar de variable. Ahora voy a llamarle a la base 2x más 1, le voy a llamar b. La potencia sigue siendo la misma, 10. Y dx se va a expresar como db entre 2. Este medio lo sacamos de la integral. Nos queda la integral de b a la 10. Y usamos las fórmulas básicas. Entonces tenemos un medio por, y la integral de b a la 10 es b a la 11 entre 11. Recuerden que la potencia se incrementa en 1 y se divide entre la nueva potencia. Entonces ya una vez integrado, lo que tenemos que hacer simplemente es regresar a la variable original, recordando que b no es otra cosa que 2x más 1. Entonces volvemos aquí, ponemos 2 por 11, 22, y b es 2x más 1 a la 11 más c. Y esa es la solución del primer problema. Vamos a resolver, este es otro problema. Aquí tenemos un problema diferente. Al anterior en dos cosas. Primera, tenemos una potencia que ahora no es entera. Esa es una diferencia. Ahorita lo teníamos elevado a la 10, potencia entera. Aquí lo tenemos elevado a una potencia fraccionaria porque una raíz cuadrada, recuerden ustedes que es como tener la base, en este caso 1 menos 3x elevada a la 1 medio. Otra diferencia es que la derivada va a ser negativa. Entonces vamos a empezar igual que el problema anterior. Aquí la parte fundamental es empezar bien. Creo que es lo que va a determinar que nos vaya bien. Reconocer cuál es B. Entonces vamos a ver aquí. B, según yo, es la base. Entonces debe ser 1 menos 3x. Entonces eso es B. Vamos a poner por aquí. Voy a copiar esta expresión de acá. Entonces aquí tenemos B es 1 menos 3x. Entonces, si esto es B, vamos a derivar. Derivamos los dos lados. Y la derivada de 1 menos 3x es menos 3x. La derivada de menos 3x es menos 3 por dx. Entonces, fíjense cómo tenemos una dificultad. La dificultad que tenemos es que nosotros acá el diferencial de x, voy a poner en rojo para que lo vean y lo comparen con el de arriba. El diferencial de x debe quedar completamente solo. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que nosotros tenemos que despejar dx. O sea, del lado derecho debe estar exclusivamente dx. Bueno, eso implica dividir todo por menos 3. Entonces, mi ecuación va a quedar así. Va a quedar db entre menos 3 es igual a dx. Entonces aquí está, fíjense, el diferencial de x ahora sí está como yo lo necesitaba. Muy bien, esa fue la parte, digamos, a mí me parece la parte fundamental
empezar así, definiendo bien cuál es b, derivando con cuidado y luego tratando de expresar dx en función de db correctamente. Entonces, fíjense bien, ahora voy a cambiar esa integral de forma compleja a una forma simplificada. Para empezar, tengo que poner el menos un tercio que quedó del ajuste que hicimos al derivar. Entonces quedó un tercio de la integral de 1 menos 3x a la 1 medio. Eso, jóvenes, lo vamos a poner como b. En vez de 1 menos 3x, ahora voy a poner b. La potencia es la misma, sigue siendo una raíz cuadrada, de modo que la voy a poner de una vez en forma de potencia para poder integrar. Y dx es db. No me debo de preocupar por el menos 3, porque el menos 3 ya está acá, ya hicimos el ajuste aquí. O sea, aquí puedo poner db porque aquí ya dividí entre menos 3. Entonces no hay ningún problema. Entonces fíjense, la integral original y la integral simplificada, y entonces llegamos a una forma ya muy conocida por nosotros, que es la integral de b a la n por db. Bueno, pues ya, esta es una integral directa. Vamos a poner un tercio nada más, que fue el ajuste que nos tocó hacer para podernos permitir el integrar ahorita directamente. Pues bueno, hicimos un ajuste ya. Vamos a multiplicar por menos un tercio y entonces sí, vamos a integrar. Recuerden que la integral de b a la n, pues es b a la n más 1 entre n más 1. Entonces vamos a tener aquí b a la n más 1. Es un medio más 1. Bueno, esto hacía diferente también a este problema. El problema de tener una fracción como potencia es que vamos a sumar fracciones. Un medio más 1, según mis cálculos, son 3 medios. Y ahora voy a dividir entre 3 medios. Entonces se genera una fracción compleja por ahí. Ahí está. Nos queda una fracción dentro de una fracción. Hasta ahí ya integramos. Ahora nosotros tenemos que regresar esto a términos de la variable original. Entonces vamos a empezar por simplificar. Ahí vamos a tener un tercio, en esta parte observen un tercio y estamos multiplicando por una fracción. Estos dos son denominadores, se van a multiplicar y este va a ir al extremo. Recuerden que es extremo por extremo y medio por medio. Entonces sería 2 por 1, 2. 2 novenos. 2 novenos. 2 novenos de b elevado a la 3 medios. En este momento yo puedo escribirla así, o ya si quiero que sea mi resultado final, yo ya lo puedo escribir como en términos de la variable original. Voy a simplificarlo primero. Y ahora sí, vamos a escribirlo como la variable original. Entonces vamos a ver, tenemos 2 novenos y aquí tenemos b, pero ahora b, regresamos a términos de la variable original. Entonces aquí decía que b era 1 menos 3x, bueno, pues 1 menos 3x. Y el exponente sigue siendo 3 medios. Así. Y este es el resultado definitivo.
Podríamos nosotros escribir el resultado como, como raíz, ¿sí? Podríamos poner la raíz cuadrada de 1 menos 3x al cubo. Pero creo que ese resultado es tan correcto como este que tenemos aquí. Entonces ahí tenemos un segundo ejemplo que si lo ven contra el primero, pues aquí tenemos un exponente fraccionario, tenemos adentro de la raíz una derivada que va a tener un signo negativo, por ahí tuvimos que cambiar un signo, que aquí lo ven afuera. Ah, por cierto, miren, aquí estaba mal, menos, aquí lo omití, fíjense, qué bueno que lo vimos, aquí va un signo menos. Muy bien, lo habíamos omitido. Bueno, vamos a pasar a un tercer ejemplo, donde vamos a agregarle otro nivel de dificultad. Y el nivel de dificultad que le vamos a agregar es que vamos a pasar ahora la b, la vamos a ver en el denominador. O sea, vamos a verla como si estuviera dividiendo, en vez de que se vea como si está multiplicando, cosa que también confunde mucho a muchas personas cuando lo ven a primera instancia. Lo ven y se desorientan un poquito. Entonces voy a eliminar todo esto y vamos a ver el siguiente ejemplo. Muy bien, vamos a ver. Aquí está el siguiente ejemplo. Dice integral de 3x de x entre la raíz cuadrada de 2x cuadrada menos 3. Entonces, fíjense que aquí este ejemplo es más complejo que el anterior. Tiene otras complejidades. Hay un 3 que está multiplicando aquí. Este 3 no lo habíamos tenido por ahí. Y tenemos la potencia acá abajo. Entonces, fíjense bien, aunque de entrada el problema se vea diferente, ¿en dónde te tienes que enfocar? Te tienes que enfocar en lo que yo coloreé aquí de color azul y rojo. Lo azul es B. Y tienes que cuidar que B tenga una derivada que se vea como lo rojo. O sea, lo azul es B y su derivada debe ser lo que está en color rojo. Entonces, vamos a empezar por definir eso. Todos los problemas los empezamos igual. Empezamos definiendo qué es B. Creo que esa es la clave. Aquí no puede ser otra cosa más que 2x cuadrada menos 3. Por dos razones. Primero, porque su derivada, la derivada de x cuadrada, me va a dar 2x de x, que es lo que tengo arriba, el diferencial. Y segundo, porque esto b es lo que está elevado a la potencia extraña esa, a la 1/2. Entonces, no hay manera de que b sea otra cosa. Tenemos entonces que decir que b es igual a 2x cuadrada 2x cuadrada menos 3. Ahí está. Entonces voy a ponerlo aquí en color azul para que se vea claramente que es B. Ahí está B. Ahora, vamos a derivar. Vamos a derivar. Y entonces, los dos lados se derivan. El lado izquierdo es diferencial de B. El lado derecho es la derivada de 2x cuadrada, pues es 4x de x. 4x de x. Entonces, aquí voy a colorear esto en rojo para que ustedes lo comparen con el de arriba. Y si lo ven, se van a dar cuenta que arriba yo tengo un 3 y abajo tengo un 4. Para no hacernos pelotas aquí, para no confundirnos, el 3 yo lo voy a sacar de la integral y aquí voy a dividir todo entre 4 para que se vean exactamente los dos iguales. Entonces, fíjense bien. Vamos a dividir aquí entre 4, los dos lados. Entonces va a quedar así. Va a quedar db entre 4, db entre 4, porque dividí por 4, es igual a x de x. Y entonces vamos a poner en color rojo. Y vamos a poder ver
que ahora sí tengo el x de x que yo necesitaba. Pues fíjense bien, definimos b, que es lo que está elevado a la potencia 1/2. La base es b. Su derivada es lo que está aquí arriba. Entonces voy a cambiar la integral de variable. Fíjense bien, lo primero que tengo que hacer es sacar de la raíz los coeficientes que están haciendo ruido. Sacamos ese 3, sale de la raíz, y vamos a sacar el 4, porque tuvimos que dividir por 4 para que el diferencial se viera semejante al otro. Entonces ahora sí, vamos a escribir aquí tal cual como se ve. X de X ahora sería nuestra dB. Recuerden que el 4 ya está afuera, está dividiendo. Y abajo yo tengo entonces la raíz de b. Ahí está. Entonces queda 3/4 de la integral de dB entre b. El 3, recuerden que es el coeficiente que estaba ahí que sacamos multiplicando. El 4 es el número por el que tuvimos que dividir para que el diferencial estuviera completo. Y ahora sí, tenemos esa integral de b sobre la raíz de b. Esta se parece mucho a las de las fórmulas básicas que nosotros usábamos. Entonces, ya sabemos qué hacer ahí. Ahí lo que tenemos que hacer es convertir en potencia y expresarlo como un factor, no como un divisor. O sea, vamos, en pocas palabras, vamos a subirlo al numerador y entonces, y lo vamos a poner como potencia. Yo voy a tener b a la, y recuerden que cuando yo tengo una cantidad que originalmente estaba en el denominador, o sea, estaba dividiendo, si la subimos al numerador, pues yo tengo que cambiar el signo. El signo menos me está indicando aquí que esa base estaba estaba dividiendo, estaba en el divisor. Y yo la tomé y yo la subí, por lo tanto tengo que indicar eso con el signo menos en la potencia. Entonces es b a la 1/2. Menos 1/2 porque en realidad la b estaba dividiendo abajo. Pues ahí está, esa es la integral que tengo que resolver. Es integral de b a la menos 1/2 por db. Bueno, la vamos a resolver. Vamos a resolver. Y es igual a, el 3/4 queda tal cual. Tres cuartos. Y aquí vamos a tener el resultado de la integral, que es una división, es un cociente, y es b a la n más 1. Entonces aquí, de nueva cuenta, vamos a poner como potencia esto. Es b a la n más 1. Aquí hay que ponernos listos porque tenemos que sumar menos 1/2 más 1. Bueno, eso es igual a 1/2 según mis cálculos. Eso es igual a 1/2. Y bueno, pues vamos a dividir entre el resultado de la operación que acabamos de hacer, es 1/2. Agregamos, como siempre, la constante de integración, porque pues esta es una integral indefinida. Bueno, ya está integrado. Tenemos 3/4 por b a la 1/2 entre 1/2 más c. Aquí tenemos que tener cuidado nada más de no hacernos bolas con las fracciones. Les comentaba a sus compañeros que es muy complicado. Para algunas personas es muy complicado el trabajo con las fracciones complejas. Entonces, pues vamos a tener cuidado ahí. Es una tristeza que muchas gentes ahí es donde se equivocan. Entonces vamos a tener 3/4. 3 por 1 es 3 en el numerador, sigue siendo 3.
Vamos a escribir el resultado. Aquí tenemos 3. Y en el denominador tenemos 4 entre 2, pues eso es 2. Y nosotros tenemos b a la 1 medio, que no es otra cosa que b. De una vez lo vamos a escribir como originalmente era. B era 2x cuadrada menos 3. Regresamos a la variable original. Entonces aquí vamos a poner 2x cuadrada menos 3 elevado a la 1 medio. Y ese es el resultado de la integral. Pues bien, estos 3 ejemplos son los ejemplos iniciales. Voy a agregarles por ahí más ejercicios para que ustedes puedan practicar y tengan una mejor noción de este método. Traten de no dejar pasar mucho tiempo entre la explicación que les estoy dando y los primeros ejemplos que hagan para poder que ustedes se familiaricen con el sistema con el método. Es el método, para mi gusto, es el método más importante, es el que todos, si sabemos integrar, tenemos que dominar. Y de aquí en adelante, muchos de los problemas que vamos a resolver van a ser simplemente integrales de funciones de diferentes tipos, trigonométricas inversas, exponenciales, pero en todos y cada uno de ellos se utiliza este método como base. Entonces, aquí lo vamos a dejar. Me voy a despedir de ustedes y pues quedamos en contacto para las siguientes sesiones. Gracias.